Amigos de todo el país, ¿cómo están todos? En el aire y en su televisor hablan los líderes. Una audición con entrevistas y comentarios de actualidad. Como siempre, mis primeras palabras son para dar fe de nuestra gratitud por su amable y firme audiencia. Iremos al cambio comercial para retornar con nuestro primer invitado. Ese invitado será el doctor Antonio Isa Conde, ministro sin cartera del Poder Ejecutivo. Volvemos. Bienvenido, doctor, ¿cómo está usted? Encantado de estar aquí contigo. De nuevo contento de tenerlo aquí, doctor. Qué gusto. Bueno, esta semana, doctor, la noticia, una de las noticias principales fue la formalidad versus informalidad del empleo en la República Dominicana, con algunas intervenciones encontradas. El presidente del CONE acusando incluso una cosa inédita, acusando al gobierno de ser el responsable de esa cuantificación, de esa distribución del empleo en la República Dominicana. ¿Qué le pareció? Bueno, yo tengo un criterio muy particular sobre el tema del empleo, el tema del modelo económico, desde hace años, que a veces me diferencia un poco de mis colegas empresarios. Yo tengo una visión más integral del problema. Yo creo que el gran responsable de los problemas que tenemos en el país en términos económicos es el modelo de producción. Y realmente la informalidad o los empleos más dignos, el peso va a depender mucho de la política que apliquen tanto el sector productivo como el gobierno en función del modelo de desarrollo. No es verdad y no podemos satanizar el empleo informal. Eso es un mito. Lo que tenemos es que canalizar el potencial de un país. Le voy a explicar una cosa muy sencilla para ver si me entiende. Cuando tú creas empleos formales, vamos a suponer una zona franca, un polo de desarrollo turístico, inevitablemente alrededor de eso se crea un sector informal de la economía que crea empleo. El problema de este país es empleo, empleo y empleo, no le pongo otro nombre. Pero ese empleo informal a su vez produce empleos formales, porque utilizan bienes industriales, bienes agropecuarios y se crea un círculo. Ese círculo es el que tú tienes, la dirección a donde camina el círculo es la que tenemos que mediante las políticas de los líderes nacionales, digamos, tanto en el sector productivo como en el sector político, es que tenemos que encauzar. ¿Cómo así? Tenemos que definir tendencia. Tenemos que tratar de que el empleo, de que cada día la dirección sea la formalización del trabajo. ¿Y qué podemos hacer cada uno? Sobre todo dar facilidades. El problema ni siquiera son los sueldos, pero a veces es más productivo uno irse al sector informal, hasta gana más, que mantenerse en la formalidad, pero sobre todo el pequeño y mediano empresario. ¿Por qué? Porque mira, es un viacrucis hasta la formalización con la cantidad de trámites y de problemas que hay que cubrir, y además a veces la carga impositiva. Entonces, el cambio del modelo económico, del modelo de producción, implica también un cambio en la fiscalidad del país. Aquí tenemos muchísimos problemas serios. No podemos satanizar la informalidad. La informalidad es, en cierta medida, con ese modelo, un modelo que propicia un desarrollo tan desigual, a donde el país creciendo, los efectos
de ese crecimiento los resultados se reparten de una manera tan desigual que según las estadísticas y las investigaciones, prácticamente el quintil más rico extrae la mayoría de las rentas nacionales, mientras que el quintil más pobre apenas arrastra un 2.5, un 3 de la siendo renta la inmensa nacional, mayoría. siendo la inmensa mayoría. Entonces, eso crea muchísimos problemas, incluso, y la gente no se da cuenta, incluso nosotros mismos los productores caemos en el error de no darnos cuenta, que en la medida que nosotros podamos tratar de que cambiemos el modelo económico para un modelo con menos desigualdad. Oiga bien, la desigualdad es peor que la pobreza. Si nosotros hubiéramos tenido en esta fecha el mismo porcentaje de pobres que teníamos en el 60, pero con los mismos índices de desigualdad que habían entonces, seríamos un país desarrollado, mientras que ahora, un país que ha crecido tanto, tenemos unos índices de desigualdad tan grandes que nos convertimos en un país poco desarrollado y un país a donde el tejido social se ha requebrajado con la delincuencia y todas esas cosas por la desigualdad. Entonces, y esa desigualdad crea que el mercado interno se estrecha, y si el mercado interno se estrecha, incluso los productores reciben menos. Si nosotros, y ese es el discurso de Danilo que a veces alguna gente no han entendido, de que si nosotros fortalecemos el mercado interno, en esa medida vamos a ganar todo. Ese es un negocio de ganar, ganar. No solamente de que ganará el más pobre, sino que hasta el más rico será beneficiado. Entonces, insisto, actualmente el estudio que hizo el Banco Central sobre la pobreza es espectacular en el sentido de cuando señala los ingresos. Ahora, hay que reconocer que el problema de un trabajador no es solamente el ingreso. Hay cosas que aunque a ti te ingresen más como informal, te está perdiendo por no estar en el mercado formal, como son la seguridad social, una serie de cosas que tú tienes a nivel de los empleos formales que en el informal no lo tiene. O sea, el empleo formal es de más calidad. No significa que el otro sea malo. Ahora, lo que tenemos que dirigir, la fuerza de esos dos sectores, la sinergia que producen entre ellos, dirigirla hacia la senda del desarrollo y tratar de que cada día tengamos más trabajadores formales, más empresas formales, ¿me entiendes? Sí. Pero eso no significa, porque nunca la informalidad no va a desaparecer, porque la propia formalidad a veces la genera. Sí. Bueno, usted ha dicho muchas cosas, entre ellas, primero, no satanizar la informalidad que al mismo tiempo desarrolla empleos formales. Pero el sector empresarial ha tomado como fundamento esa informalidad para la campaña que lleva para la modificación del Código Laboral de la República Dominicana. Pero uno piensa que eso no llegará a prosperar, no llegará a mucho, por cuanto tenemos un asunto tripartito, empresario, gobierno, trabajadores, y así como el de la seguridad social, que también es tripartito, independientemente de que urja una modificación para fines de actualizar, para fines de poner el sector empresarial competitivo, no creo que vaya a prosperar en el corto plazo. Ahora, hay que tomar en cuenta esto. Ciertamente, el código, a nivel de los procedimientos, de una serie de cosas engorrosas que lo que hacen es hacer rico a una serie de vivos y a la larga le hace daño hasta al propio trabajador y al propio empleador, que eso hay que modificarlo. Pero otra cosa es que a veces cuando hablamos de competitividad, no estamos hablando de lo mismo, porque competitividad espuria y competitividad auténtica. La competitividad espuria es la que se fundamenta en bajos salarios, condiciones de vida malas para los trabajadores. La competitividad auténtica, que es la que yo apoyo,
es la que descansa en las mejores condiciones de vida del trabajador, en la innovación y en la productividad. Cuando tú hablas de una modificación para reducir la jornada de trabajo, para aumentar, perdón, la jornada de trabajo, tú estás atentando contra la productividad del trabajador. Y si atenta contra la productividad del trabajador, está atentando contra la economía a la larga. ¿Para qué? Entonces, y lo mismo, cualquier cosa que afecte la capacidad, porque el trabajador tiene que descansar, tiene que prepararse, tiene que tener, tú tienes que invertir en él como invierte en tu maquinaria y en tus edificios para que puedan desarrollar su capacidad innovadora, para poder realmente ser competitivo. Sí. Pero mira lo grave de qué que estamos hablando, y eso realmente a mí como proveniente de ese sector, no entiendo. Aquí, aunque usted no lo crea, la productividad del trabajo ha aumentado en los últimos años, pero el salario real ha disminuido como en un 27%. Entonces los trabajadores han podido aumentar la productividad del trabajo, pero el salario real, que es la cantidad de bienes y servicios que pueda comprar un trabajador con un salario, porque una cosa es el salario nominal, o sea, el sueldo que recibe, y otra es la cantidad de bienes y servicios que puede comprar con ese bien. Y eso dice el Banco Central que en su encuesta, que es una de las causas de la inmigración. Pero con eso estamos casualmente propiciando la desigualdad. Sí. Entonces, nosotros no podemos pensar en competir fomentando la pobreza al revés, sino fortaleciendo el mercado interno, fortaleciendo la productividad del trabajo, que solamente y con la productividad del trabajo se generará más trabajo, porque tú podrás competir a nivel de las exportaciones, que es la clave de todo esto, porque por más que tú te fortalezcas internamente, tú necesitas exportar bienes, y para exportar bienes tienes que tener capacidad competitiva, tienes que innovar, tienes que tener la capacidad de ir a determinados nichos del mercado con productos diferenciados, porque tú no vas a competir con China a nivel de producción de masa, o con Estados Unidos, o con Alemania. Tú tienes que ir con productos innovadores. Y yo hace muchísimos años daba un ejemplo, que ahora viene al caso, el ejemplo de un producto dominicano, Juan Luis Guerra. ¿Qué tiene Juan Luis Guerra? Es una persona que se formó, o sea, que tiene la tecnología, que innovó, pero que además que se fundamentó en sus raíces. Entonces produjo un producto diferenciado que lo ha catapultado en el mercado internacional. Entonces eso mismo tenemos que hacer nosotros buscar con nicho. nuestro producto, buscar nicho, pero un nicho que se diferencie, que sea más importante el producto, la diferencia y la calidad del producto que el precio. Si vamos a competir en textiles es porque vamos a un nicho del mercado que hay una moda que nosotros podamos producir bien. Y así en otros productos. Entonces, por ahí es que tenemos que ir. Como los peloteros, unos gigantes. Claro. Esos gigantes que damos aquí. Doctor, usted fue uno de los principales promotores del proyecto Danilo Medina. Se la jugó ahí usted como empresario. ¿Usted está satisfecho con el trabajo de Danilo? Yo creo no solamente con ese 90 no por el hecho de haber ¿eh? participado, que es la primera vez que activo en política, aunque he colaborado con distintos gobiernos a nivel técnico sobre todo, pero como dominicano me siento orgulloso. Y me siento orgulloso de tener un igual, que es convertido en un líder nacional que rebasa, porque y eso lo decía yo desde que lo vi, por eso me metí a apoyarlo, que Danilo Medina es algo más en aquella época que un candidato a la presidencia, que ahora con presidente, es un líder nacional de un proyecto transformador de la sociedad dominicana. Y está dando ejemplos de cómo se deben hacer las cosas, de qué camino tenemos que emprender, aunque con todas las limitaciones que tenemos por problemas estructurales, por problemas políticos que tenemos que reconocer también, que se tiene que mover en una realidad, no en un laboratorio químico, digo, en una burbuja de un laboratorio. Condicionado. Entonces, pero está haciendo cada día cosas, sobre todo preocupado porque sus promesas de campaña se cumplan, porque cada una de las cosas que anunció en su discurso de toma de posesión se ejecuten, y él está vigilando eso,
como vigila cada día que se construyan la escuela y y que todos los problemas que ocurren ahí se resuelvan. Porque cada proyecto de él, el proyecto de las pymes, el proyecto de la construcción, la lucha que tiene por eliminar o por combatir la pobreza rural, lo que está haciendo por mejorar la economía agraria, en una palabra, está tratando de desarrollar el país por la vía del incremento de la producción y de la acumulación del capital social a través de la educación, mejorando los estándares de salud con todos los problemas. Incluso la visita de él quiere ser replicada por las Naciones Unidas, que lo ven como un modelo. Pero tú sabes lo que significa, la gente que se ha integrado a la producción, la gente que no tenía oportunidad, de los olvidados de la tierra, que no tenía ninguna oportunidad, que ahora ven acercarse a la tecnología, porque él no solamente va a ofrecerle dinero, no solo, ofrecerle financiamiento, porque él decía desde la campaña que los 3 problemas que tienen los pequeños de este país, sobre todo los del campo, es financiamiento, información y tecnología. Y él le está dando información de mercado, va a los proyectos más innovadores, fíjate, en nichos distintos, cuando se mete en jengibre, en tallota, de una vez habla, mira, esto tiene mercado en tal sitio y trata de propiciarlo. Pero está haciendo algo que es lo que menos se destaca en la prensa. Y es para mí quizá una de las cosas que tiene más valor de la visita. Está creando una conciencia asociativa que no hace una falta tremenda. Sí, señor. Uno de los grandes problemas que Solo tenemos nosotros los productores, a las asociaciones, es el individualismo. Incluso entre los grandes empresarios. La política de clúster no ha florecido como debía florecer por el individualismo. Y él está combatiendo eso, impulsando las asociaciones, diciéndole, si se asocian más, tendrán más y tendrán más oportunidades de participar en los mercados, de accesar a la compra de tecnología, de colocar los productos, del financiamiento, en fin. Si solo no podemos ganar esta batalla, tenemos ni siquiera los productores más poderosos de este pequeño país, tenemos que aglutinarnos y esa cultura asociativa nos falta y eso está logrando Danilo en esa visita en el campo. Fíjate que no solamente habla del financiamiento y de los problemas, sino que habla de la asociatividad y le enseña a la gente además que tiene que educarse, que participe en la campaña de alfabetización, que hagan una serie de cosas. O sea, lo que él va a ofrecer es algo más que lo que se estila de la dádiva. Sí. Incluso le dije, no le estoy dando nada, este dinero no es mío. Se lo repite cada semana. Pero doctor, un periodo de gobierno siempre es demasiado breve, aun cuando tenemos un gobierno, un presidente con un 90% de crédito público, de simpatía y aprobación, la deuda social es tan grande que probablemente él se vaya en un par de años y no tengamos resultados significativos de solución a problemas fundamentales. Entonces ahí entra lo que usted siempre ha hablado, en la posición suya del modelo económico, de que reproduce desigualdad. Eso. Y de la participación, porque el gran problema de nosotros, por ejemplo, tenemos la Estrategia Nacional de Desarrollo. El plan de gobierno de Danilo se fundamenta en la Estrategia Nacional de Desarrollo. El motivo de eso es garantizar la continuidad de las políticas en el tiempo. Aquí, y eso lo saben todos los que me están oyendo, el cambio, no de un ministro, de un director, es un cambio de política. Sí, imagínense los cambios de gobierno. Lo que hizo el otro no sirve, lo que yo estoy haciendo. Sí, eso es grave. De ahí la virtud de Danilo cuando visualizó corregir lo que está mal, sí. Continuar lo que está bien y hacer lo que nunca se ha hecho. Entonces, para hacer eso, la sociedad tiene que empoderarse del proyecto. Este proyecto de Danilo Medina, de ese plan de gobierno, de esa Estrategia Nacional de Desarrollo, tenemos que empoderarnos y hacer que cualquier gobernante que vaya ahí tenga que responder a ese modelo de desarrollo que perseguimos. Yo pienso que la gran impronta de Danilo será el modelo, el estilo de su personalidad, de su gobierno, ¿no? Que ya será diferente, difícil que un presidente venga aquí con un estilo demasiado
lejos de esa pauta que va trazando Danilo. Pero no voy a dejar que se vaya sin hacer una pregunta acerca de Loma Miranda. Mira, Yo lo que le quiero decir, el gobierno para mí tiene una gran disyuntiva, un gran desafío. Por un lado, tiene una sociedad civil beligerante, tiene apoyada por una sociedad científica y ecologista, y por otro lado tiene las urgencias económicas, tiene un compromiso contractual con la empresa, tiene la imagen del gobierno a nivel internacional empresarial de la inversión extranjera. ¿Cuál es su punto de vista con relación a eso? mira, eso te emana al Congreso, Sí, etcétera, sí, etcétera. Eso es lo puntual. Ujú. Para mí hay algo que es estructural y que tiene que ser la lección que nos tiene que dejar esta lucha de Loma Miranda. Necesitamos diseñar una política minera, Eso sí. porque la carencia de esa política minera que ha traído consecuencias con todo eso. Ahora bien, cuando tú me hablas, que yo no soy un experto, pero te voy a decir, tengo una visión del desarrollo que me hace caminar por esta senda. Cuando tú me hablas de qué política minera necesitamos para este país pobre, yo digo, por más pobre que sea, una política conservadora, y te voy a decir por qué. Si yo viviera en Ecuador, probablemente apoyara la visión esa que tiene Correa, que es magnífica, de cómo explotar sustentablemente esos recursos para combatir la pobreza del pueblo. Pero Ecuador está en un continente, Brasil está en un continente. Desafortunadamente nosotros somos una isla, media isla, cuya otra mitad está totalmente devastada ecológicamente. Entonces es posible que cosas que sean buenas en el continente no sean tan buenas para nosotros. Entonces la política minera que nosotros tenemos que diseñar aquí, desafortunadamente tiene que ser muy conservadora. ¿Por qué? Porque los recursos naturales, lo que nosotros como generación lo administramos para las próximas generaciones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de lo que hacemos para no devastarlo. Y tenemos que manejarlo con mucho más cuidado. Yo tengo esa visión y yo espero, ya hay un ministerio de Minas, vamos a ver si comienza un trabajo para diseñar esa política. Y usted puede estar seguro que yo, desde la posición que esté, de la sociedad civil, de donde sea, voy a propiciar más o menos que la política sea en ese entorno. Porque, repito, somos una isla, media isla, y la mitad ya está devastada. Bueno, yo creo que esa es una posición muy sabia, doctor. Esa de primero diseñar una política y que el punto de partida es que sea conservadora, teniendo en cuenta los recursos básicos que tenemos. Doctor, gracias por su participación. Amigos, ha sido la participación del doctor Antonio Isa, ministro sin cartera y asesor del presidente de la República en asuntos empresariales. A él gracias por venir y a ustedes por permanecer ahí con Hablan los Líderes. No se vayan que volvemos con otro invitado.